de consecuencias, fundamentalmente las vinculadas a los hechos administrativos, por un lado, que se plantean en ese DNU, y también a presentaciones judiciales, en algunos casos puntualmente por capítulos, como por ejemplo el de la reforma laboral, pero en otros casos con la idea de que se declare absolutamente inconstitucional ese DNU, que por otra parte ya ha avanzado en ese sentido y fue rechazado en el Senado de la Nación, y falta determinar qué posición va a tomar el ámbito de la Cámara de Diputados. Vale recordar que si diputados lo aprueba queda vigente, si lo rechaza se dará de baja en su totalidad. El doctor Luis Alberto Díaz ha presentado ante la justicia una acción de declaratoria para determinar la constitucionalidad o no de este DNU 70/2023, y con él vamos a hablar. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, doctor, ¿cuál es la idea? ¿En qué consiste puntualmente la presentación que usted ha llevado adelante? Y le pregunto cuáles son las expectativas, porque tengo entendido que hubo una presentación similar a esta en la ciudad de Buenos Aires y que no tuvo efecto positivo. Bien, bueno, sí, algo de eso es así como usted bien señala. Quería, antes que nada, comentarles que, bueno, que esta es una presentación que nosotros hacemos luego de haber esperado el tratamiento del DNU siguiendo los pasos que establece la Constitución, es decir, que ha sido tratado en el Congreso de la Nación. Dado que hasta el momento solo ha tenido tratamiento parlamentario en el Senado de la Nación y ha sido rechazado, y la verdad que no se sabe cuándo va a ser tratado por la Cámara de Diputados, atento a que para que no tenga vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras. Nosotros considerábamos que estaban dadas las condiciones para interponer esta acción. Bien. Es una acción declarativa de inconstitucionalidad, es decir, se le pide al Poder Judicial que controle este DNU y que determine si este DNU, digamos, está de acuerdo a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos o no. Por eso es que nosotros recién ahora hacemos la presentación y no la hicimos quizás cuando el DNU entra. Esta es la primera aclaración. La segunda es que somos, sí, efectivamente, como usted señala, un grupo de abogados matriculados de la provincia de Córdoba, quienes, ciudadanos y abogados de la provincia de Córdoba, quienes inician esta acción. Esta acción básicamente se basa en dos aspectos. Uno, como usted señaló recién, es el aspecto vinculado a todo el DNU. ¿Por qué? Nosotros atacamos a todo el DNU porque entendemos que el DNU es un DNU ómnibus. Sí. ¿Qué es ómnibus? La denominación esta. Quiere decir que el DNU trata diferentes cuestiones. Por ejemplo, como usted bien señaló, materia laboral, materia de derecho civil y comercial, derecho aeronáutico y otros ámbitos, derecho ambiental. Bien, esto genera una dificultad, o esto es una pequeña cuestión o trampita que puede tener, y es que las personas que se van a ver afectadas son diversas o múltiples, ¿no? Algunos se van a ver afectados por cuestiones laborales, otros se van a ver afectados por cuestiones civiles y comerciales, otros ambientales. Pero también este DNU afecta a los ciudadanos en cuanto tal. Esto es lo que nosotros sostenemos y que también se sostuvo por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que el ciudadano en cuanto tal se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque todos estos temas requieren un tratamiento parlamentario. Bien. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es una reforma al sistema jurídico, a todo el sistema jurídico, y se está, digamos, transformando el sistema constitucional también, porque se está previendo un sistema de legislación paralelo al que corresponde o al que establece la Constitución. Y esto, nosotros como ciudadanos, y cuando digo ciudadanos me gustaría aclarar un aspecto. Una cosa es el ciudadano que tiene una actitud pasiva
quiere decir que solamente cumple la ley y allí termina digamos, sus obligaciones, o asume una actitud activa. Activa que ejerce sus derechos y también participa en la vida democrática, tratando de que sus derechos sean protegidos y respetados. Y este es el punto. Si nosotros somos ciudadanos y ciudadanos, tenemos que ejercer nuestros derechos. ¿Cómo los ejercemos? Los ejercemos obviamente a través de las leyes, pero de las leyes que son sancionadas por el Congreso. Es decir, que nosotros participamos a través de nuestros representantes. Nosotros deliberamos, tomamos decisiones políticas, los ciudadanos, a través de nuestros representantes. Que es el Parlamento, el Congreso, Senado y diputados. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. ¿Se entiende? ¿Está acá? Perfecto. Perfecto. Doctor, la pregunta siguiente está enfocada en esto. Digo, en caso de que la justicia decida aceptar esta presentación y avance, y en Cámara de Diputados se trate, y pongamos de ejemplo, sea aprobado, esto significa que el DNU va a tener plena vigencia en las partes que no está impugnada como hasta ahora. Digo, el canal judicial que usted ha presentado, en caso de que sea viable, puede también hacerlo caer en ese sentido. Y bueno, y si el caso de que diputados lo rechace, ese DNU cae completamente, o sea que la acción judicial también se cerraría en esa instancia. Así es decir, si la Cámara de Diputados lo aprueba, sigue vigente. Bien. Si no lo trata, también sigue vigente. Esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Perfecto. Porque hasta ahora no ha sido tratado y no hay expectativas de cuándo va a ser tratado y mientras tanto sigue vigente. Y segundo, si es rechazado, sí, el planteo judicial nuestro se torna abstracto. Ahora, si no se trata o se aprueba, el proceso judicial continúa. Pero quería aclararles algo más, porque hay algo que por ahí la gente, a la ciudadanía, la ve como muy lejana. Pero me gustaría señalar que nosotros, y esto está planteado como abogados, y es una acción colectiva. ¿Y por qué como abogados? Porque nosotros tenemos la obligación, la ley 5.805, la ley de profesionales, nos exige a nosotros que seamos guardianes de la Constitución también. Somos auxiliares de la justicia. Y acá hay un intento de reforma al Código Civil que es muy peligrosa para todos los ciudadanos. Y esto ya no es una cuestión meramente abstracta, que este es el segundo aspecto que también se ataca, porque nosotros lo atacamos, y esta es la diferencia con el planteo que hace el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y es que nosotros lo atacamos doblemente, tanto a nivel global como tanto a nivel particular. A nivel particular atacamos dos artículos, el 252 y el 253 del DNU, que están afectando claramente al Código Civil y Comercial de la Nación. Si me permite, le doy un ejemplo y con esto cierro. Sí. Vamos a suponer una familia hoy, una familia tipo. El papá o la mamá se quedan sin trabajo, alguno de los dos. No pueden seguir pagando el alquiler. Bien, tienen dos hijos. Necesitan dinero. ¿Qué hacen? Suelen, van, piden prestado. X. Firman un contrato de ese préstamo, de ese mutuo. Bien, ese contrato firmado tiene cláusulas, condiciones. ¿Qué dice el DNU? Dice que lo que establezcan ahí las partes, obviamente, esto ya lo decía el Código Civil, lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Es la ley para las partes, pero las cláusulas, digamos, la autonomía de la voluntad de las partes, en ese sentido, está limitada o restringida, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, por los mismos derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad o de derechos humanos que nosotros como Estado de la Nación, hemos suscrito tratados internacionales que debemos cumplir y respetar, porque si no, vamos a ser sancionados como Estado. Claro. ¿Y qué sucede ahora? Vamos a suponer que contrato. Pero dice, acá la autonomía de la voluntad supone una igualdad, pero es una igualdad formal, porque no se fija en que a lo mejor la persona que le presta el dinero a esta familia está en mejores condiciones, tiene abogado, elabora las cláusulas y demás. Y quienes son esta familia no va a tener posibilidades de buscar un abogado si apenas tiene que pedir un préstamo para pagar una deuda. Pero ahí no termina el problema. El problema sigue cuando hablamos del artículo 253, que restringe la actividad judicial. Le dice a los jueces que no pueden intervenir para revisar, valorar o controlar
el contenido de las cláusulas contractuales, salvo que alguna de las partes lo pida. Ahora la pregunta es, si una parte no tiene dinero y va y pide prestado dinero, luego va a tener dinero para buscar un abogado y presentarse a la justicia para que un juez le controle, seguramente no. Si esta familia que tomó el préstamo después no puede pagar esa deuda, esta persona que le prestó el dinero va a iniciar una acción judicial. Y muy probablemente esta familia no se defienda, lo que se llama en rebeldía. ¿Y sabe qué más le digo? Probablemente se dicte una sentencia y el juez no pueda ni siquiera revisar las cláusulas para ver si alguna de esas cláusulas no afectan la equidad. Y no tienen en cuenta a factores centrales que son la vulnerabilidad de las personas. Es decir, las personas que se encuentran en condiciones, digamos, de restricciones para tener acceso a la justicia, llámese discapacitados, niños, adolescentes, mujeres, pueblos originarios, pobres, ¿me entiende? Es decir, adultos mayores. Entonces, este es el gran problema. Bien, en aras de esta regulación se Bien. está atacando un bloque de constitucionalidad que lo tenemos desde el año 1994. Ese Perfecto. es el punto. Doctor, nos vamos a parar ahí porque tengo ya el cierre del noticiero encima, pero queríamos conversar con usted unos minutos para que nos cuente sobre este tema. Seguramente seguiremos